Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como habrán podido apreciar en el título y la miniatura que hemos preparado con tanto cariño y dedicación, vamos a sumergirnos de lleno en una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que sinceramente nos ha dejado a todos, absolutamente a todos, boquiabiertos. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con una fuerza increíble en el panorama internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Estos dos nombres por sí solos ya son capaces de generar un torrente de emociones, de expectativas desbordantes y de sueños compartidos entre sus miles y miles de fans repartidos por todos los rincones del planeta. Pero lo que ha sucedido entre ellos, o más bien lo que se ha revelado, es algo que, créanme, ni el guión más audaz, el más dramático o el más sorprendente de una serie turca podría haber anticipado. Así que les invito a que se preparen, a que se pongan cómodos, porque esta historia tiene todos los ingredientes necesarios para mantenerlos pegados a la pantalla, con el corazón en un puño y la mente llena de interrogantes. Y si por alguna casualidad del destino aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la mayor de las sinceridades, a que pulsen ese botón de asterisco suscripción que ven por ahí y, por supuesto, a que asterisco activen esa campanita que les asegurará no perderse absolutamente nada de nuestras exclusivas, nuestros análisis profundos y todos los detalles jugosos del apasionante mundo del entretenimiento. Como muchos de ustedes, mis fieles seguidores, sabrán de sobra, Can Yaman y Demet Özdemir no son unos desconocidos el uno para el otro. De hecho, su química en pantalla, esa conexión eléctrica que se palpaba en el aire cada vez que aparecían juntos, en la que fue, y sigue siendo, la exitosa y aclamada serie Erkencikus, fue y todavía es sencillamente legendaria. Nos regalaron momentos de pura magia, de esos instantes que te hacen suspirar de emoción, que te arrancan carcajadas incontenibles y que por un momento te hacen creer en el amor verdadero, en la conexión predestinada, aunque solo fuera dentro del universo de la ficción. Su relación, tanto dentro como fuera de las cámaras, siempre ha sido un tema candente, un auténtico foco de atención, objeto de innumerables especulaciones, de anhelos profundos y de deseos fervientes por parte de su legión de seguidores. Hubo un tiempo, y estoy seguro de que muchos de ustedes lo recuerdan con la misma intensidad que yo, en que muchos de nosotros creímos firmemente que esa conexión tan especial, tan palpable, trascendía las pantallas, que era algo más profundo, algo real. Y la verdad es que aunque nunca llegaron a confirmar públicamente una relación romántica formal y consolidada, sí que hubo señales, miradas cómplices, comentarios sutiles pero significativos que alimentaron esa esperanza en el corazón de muchos, dándonos la ilusión de que quizás, solo quizás, existía algo más. Ahora avancemos rápidamente en el tiempo, pero ojo, no un salto cualquiera. Avancemos hasta el asterisco 18 de diciembre de 2025. La fecha puede sonar a futuro distante y en cierto modo lo es, pero la noticia que ha llegado desde Turquía en esta fecha específica es algo que está causando un revuelo monumental ahora, en este preciso instante, aunque su impacto se siente con una fuerza arrolladora que parece trascender el propio tiempo. Imaginen la escena, el bullicio habitual de las redes sociales, ese constante bombardeo de información, los portales de noticias de entretenimiento lanzando sus titulares del día, las tendencias que cambian minuto a minuto y de repente ¡boom! Una bomba informativa que lo cambia todo, que descoloca a todos y que redefine las expectativas. La noticia que ha estallado y que ha dejado atónitos a propios y extraños, es la siguiente: Can Yaman y Demet Özdemir han decidido embarcarse juntos en un nuevo proyecto profesional, pero con un giro completamente inesperado y absolutamente fascinante. No se trata, y esto es lo que más ha sorprendido, de una serie de televisión al uso, ni de una película al uso, ni de una colaboración puntual. Nada de eso. Lo que han anunciado y que ha puesto a temblar al sector, es la creación de una empresa conjunta, una productora audiovisual que lleva por nombre algo tan evocador, tan poético, tan lleno de significado como Anatolian Dreams. Sí han oído bien. No se trata de un rumor, no es una especulación más, es una realidad tangible. Can Yaman, el galán que conquistó al mundo con su carisma arrollador, con esa presencia magnética y esa fuerza interpretativa que lo caracterizan, y Demet Özdemir, la actriz que nos robó el corazón con su dulzura, con su talento innato y con su capacidad para transmitir emociones profundas, no solo van a volver a trabajar juntos, algo que ya era motivo de celebración para Muk House, sino que lo harán en un rol completamente nuevo, un rol que los sitúa en una posición de poder y creación, el de empresarios del entretenimiento.
Esta decisión marca, sin lugar a dudas, un antes y un después rotundo en sus carreras individuales, pero lo que es aún más importante, redefine la forma en que podrían dar forma al futuro de las producciones turcas a nivel internacional. Es un movimiento estratégico que podría tener repercusiones de gran calado. La sorpresa que ha generado este anuncio es, como decíamos, mayúscula por varias razones fundamentales. En primer lugar, porque después del fenómeno de Erkencikus, ambos actores han seguido caminos profesionales distintos, explorando proyectos individuales y cosechando éxitos de forma separada. Can Yaman ha triunfado de manera espectacular en Italia, participando en producciones de gran alcance que lo han consolidado como una estrella internacional. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado brillando con luz propia en Turquía, protagonizando nuevos dramas que han sido aclamados tanto por la crítica especializada como por el público en general, demostrando su versatilidad y su talento indiscutible. La idea de verlos reunidos de nuevo compartiendo pantalla, ya era algo que generaba una gran expectación, pero que esa reunión se materialice en una asterisko-asociación empresarial, en un proyecto de creación y producción desde cero, es algo que sinceramente nadie, absolutamente nadie, esperaba. Es un giro de guión inesperado, digno de una de las producciones que ellos mismos podrían crear. En segundo lugar, la elección del nombre de la productora, Sueños de Anatolia, no es en absoluto casual. Anatolia, esa vasta y legendaria península que alberga a la actual Turquía, es una tierra cargada de historia milenaria, de culturas diversas que se entrelazan, de una riqueza paisajística y humana que ha sido fuente de inspiración para innumerables artistas a lo largo de los siglos. Al elegir este nombre, Can y Demet no solo buscan honrar sus raíces, su herencia cultural, sino que parecen querer proyectar una visión global, ambiciosa y profundamente conectada con la esencia de su tierra, de las historias que desean contar al mundo. Historias que sin duda alguna estarán impregnadas de esa magia, de esa intensidad y de esa profundidad emocional que tanto fascina al público internacional de las producciones turcas, el drama conmovedor, la pasión desbordante, la intriga que te atrapa, pero sobre todo, esa asterisco profundidad emocional y esos asterisco valores universales que resuenan en todas las culturas. Los detalles que han trascendido hasta ahora sobre este ambicioso proyecto son, es cierto, todavía un poco escasos, las piezas del puzzle se van revelando poco a poco. Sin embargo, lo que sí se sabe con certeza es que la intención principal de esta nueva productora es la de crear contenido de altísima calidad, tanto para el mercado nacional turco, que siempre busca propuestas innovadoras y atractivas, como para el mercado internacional, que cada vez demanda más diversidad y originalidad. Se habla de la posibilidad de producir series de televisión que nos enganchen desde el primer minuto, películas que nos hagan reflexionar, documentales que nos abran los ojos a nuevas realidades e incluso formatos digitales de vanguardia. Todo ello con el objetivo primordial de explorar nuevas narrativas y de llevar las historias turcas a horizontes aún más amplios y desconocidos. Y aquí es donde la emoción se dispara, donde la imaginación vuela sin límites, porque imaginen el tipo de proyectos, la calidad, la originalidad y la potencia artística que podrían surgir de la mente y la vasta experiencia de dos de los talentos más brillantes y carismáticos de Turquía. Veremos a Can Yaman en un rol detrás de cámaras, quizás dirigiendo o escribiendo guiones. Demet Özdemir apostando por historias con un mensaje social profundo y relevante. Las posibilidades son infinitas, abrumadoras y sumamente apasionantes. Por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en cada conversación, la que aparece en cada comentario en nuestras redes sociales, es qué papel jugará la icónica química que demostraron en Erkencikus en este nuevo proyecto empresarial, se traducirá esa conexión especial, esa chispa innegable que encendió a millones de fans, en una sinergia profesional aún más potente, en una fuerza creativa capaz de mover montañas. La expectativa es altísima, prácticamente inabarcable. Muchos fans, y yo me incluyo entre ellos, esperan con gran ilusión que esta colaboración empresarial sea el preludio de un regreso triunfal a la pantalla juntos, quizás protagonizando alguna de las producciones que ellos mismos desarrollen, un guiño para sus seguidores más fieles, un regalo para el corazón. Sería sin duda alguna el sueño de millones de fans hecho realidad, un regalo inesperado de fin de año, o más bien de principio de año, dado que estamos en diciembre de 202. 5 y este anuncio se hace sentir con una fuerza y una trascendencia que van mucho más allá de una simple fecha. Analizando un poco el contexto de esta audaz decisión, esta unión empresarial podría responder a varios factores estratégicos y personales. Por un lado, está el innegable deseo de tener un mayor control creativo sobre los proyectos en los que participan.
Ser productores les otorga la libertad, la autonomía y el poder para elegir las historias que realmente quieren contar, para trabajar con los equipos que consideran más talentosos y creativos, y para asegurar que la calidad artística, la visión y el mensaje se mantengan intactos en cada etapa del proceso, desde la concepción inicial hasta la distribución final. Por otro lado, el mercado audiovisual global está en constante evolución, en un estado de cambio permanente, y la demanda de contenido diverso, original y de alta calidad es cada vez mayor. Unir fuerzas les permitiría consolidar su posición en este mercado competitivo, explorar nuevas oportunidades de negocio y, en definitiva, tener un impacto aún mayor en la industria. Además, no podemos ni debemos olvidar el factor marca personal. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin lugar a dudas, dos de los nombres más reconocibles, más influyentes y más queridos del entretenimiento turco a nivel mundial. Su asociación en una productora no solo les daría una plataforma sólida y poderosa para impulsar sus propios proyectos y dar rienda suelta a su creatividad, sino que también podría atraer a otros talentos emergentes y consolidados, creando un ecosistema de creatividad, innovación y éxito. Es una jugada maestra que beneficia a todos. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, y han sido, cuanto menos, espectaculares. Los hashtags relacionados con Can Yaman, Demet Özdemir y, por supuesto, Sueños de Anatolia, se han convertido en trending topic a nivel mundial en cuestión de minutos. Los fans, con una efusividad y un entusiasmo desbordantes, expresan su emoción, su admiración más profunda y su total y absoluto apoyo a esta nueva y emocionante aventura. Hay quienes ya están especulando activamente sobre los primeros proyectos que lanzará la productora, imaginando historias épicas y dramas conmovedores, y otros que simplemente se alegran de ver a dos de sus ídolos unidos de nuevo compartiendo un sueño, aunque sea en un ámbito diferente. Es un recordatorio poderoso y conmovedor de la profunda conexión que estos artistas han logrado establecer con su público, una conexión que va mucho más allá de los personajes que interpretan en pantalla, una conexión que nace de su talento, de su carisma y de su autenticidad. Esta noticia no solo es importante para los fans, sino que también tiene una relevancia significativa para toda la industria del entretenimiento turco e internacional. La creación de Anatolian Dreams por parte de Can Yaman y Demet Özdemir podría sentar un importante precedente, un punto de inflexión, para otros actores y creadores turcos, inspirándolos a dar pasos similares, a tomar las riendas de sus carreras y a asumir un papel más activo en la producción y dirección de sus proyectos. Turquía ha demostrado de manera contundente en los últimos años su increíble capacidad para producir contenidos de gran calidad, historias que cautivan y que conquistan audiencias internacionales, y esta nueva productora tiene el potencial, sin duda alguna, de potenciar aún más ese alcance y ese impacto global. Nosotros, desde este humilde pero apasionado canal, seguiremos muy de cerca, con la mayor atención y dedicación, todos los movimientos de Anatolian Dreams. Estaremos atentos a los primeros comunicados oficiales, a los anuncios de nuevos proyectos, a los fichajes de talento, y por supuesto, a cualquier indicio, por pequeño que sea, de que podríamos volver a ver a Can y Demet juntos en pantalla, compartiendo esa magia que tanto amamos. Es una historia que apenas está comenzando a escribirse, un nuevo capítulo en sus brillantes carreras, y estamos convencidos, con una fe inquebrantable, de que traerá consigo muchísimas sorpresas, momentos emocionantes y, quién sabe, quizás hasta la redefinición de lo que consideramos el éxito en el mundo del entretenimiento. En resumen, la noticia del 18 de diciembre de 2025, protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, no es solo un anuncio más en el vasto y siempre cambiante mundo del entretenimiento. Es un acontecimiento que redefine sus carreras individuales, que marca un hito en su trayectoria y que augura un futuro prometedor y brillante para las producciones audiovisuales turcas en el escenario global. La creación de su propia productora, Sueños de Anatolia, representa un paso audaz, un movimiento estratégico que demuestra su ambición, su visión de futuro y su profundo compromiso con el arte de contar historias. La expectación es máxima, la curiosidad es desbordante y la pregunta que queda flotando en el aire, con una fuerza que nos impulsa a seguir investigando y analizando, es una y solo una: qué grandes historias, qué universos fascinantes, qué emociones inolvidables nos traerán estos dos talentos unidos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis tan emocionante, tan lleno de información y de expectativas. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir con ustedes esta noticia que, sin lugar a dudas, ha generado un gran revuelo y una oleada de entusiasmo. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión, conocer sus pensamientos. ¿Qué les parece esta ambiciosa iniciativa de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué tipo de proyectos creen que lanzará Anatolian Dreams?
¿Qué esperan de esta nueva etapa en sus carreras? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, me encantará leerlos uno por uno, debatir con ustedes y seguir construyendo esta comunidad de apasionados del entretenimiento. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este análisis, y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos, y si aún no lo han hecho por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y por supuesto más pasión por el entretenimiento. Hasta pronto mis queridos seguidores.